Haber venido otra vez. Esta vez también estoy sola en esta mesa, por las mismas razones que la vez pasada. Los otros dos que deberían estar aquí sentados están enfermos. Espero que eso no les ocurra a ellos cuando sea su turno. Hoy voy a contar una historia y voy a proceder de una manera análoga a como procedí la semana pasada, es decir, el método va a ser el mismo y vamos a hacer una especie de análisis de caso con ocasión de la discusión que tiene lugar hoy en día sobre las fuentes del mal. El título de este texto es La casa Arana. ¿Es el mal por el mal parte de nuestro mundo? Antes de la publicación de La vorágine de José Eustacio Rivera, en 1924, poco era lo que en Colombia se conocía sobre la región de la Amazonía y en particular sobre el servicio que dicha región venía prestando a la industria del caucho en el mundo. De este modo, la novela constituye una minuciosa descripción de la relación geográfica entre los Andes colombianos, los llanos y las selvas peruana, brasilera y colombiana. Además del valor contenido en las descripciones del territorio físico de la Colombia de entonces, es sabido que el valor de la novela como documento acusatorio constituyó en gran medida la razón de su publicación. La denuncia para la que sirvió La vorágine remite a lo que se conoce en la historia colombiana como la Casa Arana. Hacia mediados del siglo XIX, el territorio de la Amazonía colombiana estaba habitado casi exclusivamente por comunidades indígenas. Por entonces, el número de indígenas habitantes de la selva, aunque indeterminado, era todavía notorio en relación con la población de blancos civilizados, comillas, que por su parte no ascendía a 300 personas. Con la fiebre del caucho, la relativa tranquilidad que se infiere de esta comparación siguió la cultura del terror, institucionalizada a través de la fundación de la empresa cauchera La Casa Arana y Hermanos. Ante la creciente demanda del caucho por parte de las industrias norteamericana y europea, en 1901, Julio César Arana, un comerciante peruano, entró en las selvas del Amazonas a través de los ríos Caquetá y Putumayo con el propósito de hacer crecer en la región la todavía incipiente industria del caucho. Arana inició así negocios con algunos caucheros colombianos y en 1903 fundó su propia empresa sobre la base de la compra de 2 colonias de indios en los límites entre Colombia y Perú, conocidas con los nombres de La Chorrera y El Encanto. Los barrancones, o centros de acopio del caucho, que recibieron también estos mismos nombres, estaban localizados en la mitad de la zona selvática y servían a la empresa principalmente para 2 propósitos. En primer lugar, almacenar el caucho que traían los indígenas desde las distintas zonas de la selva, prácticamente a cambio de nada. Y en segundo lugar, servir de vivienda a los capataces y al personal de mayor rango de la Casa Arana. En la parte baja de los barrancones, junto a las bodegas, estaba localizado el cepo. Este, a su vez, servía a propósitos, si se quiere, menos evidentemente empresariales. Infligir tormento a los indígenas cuando, por ejemplo, la carga del caucho depositada por ellos en la bodega resultara insuficiente a los ojos del capataz, cuando los indios desaparecieran con el caucho, cuando las indias se negaban a prestar sus servicios a los capataces, cuando los indígenas eran sorprendidos chupando tabaco o simplemente cuando los capataces quisieran pasar su tiempo libre siendo testigos del dolor insoportable infligido por ellos sobre alguno de los indios. ¿Cómo en su momento justificaron estas formas de crueldad? ¿Cómo entender que alguien se divierta infligiendo un dolor insoportable sobre otra persona? Dada la aparente irracionalidad de cualquier intento por justificar las formas del mal así producidas, ¿cómo debe ser entendida la relación entre la motivación para actuar con maldad y la evaluación moral? Con base en las fuentes históricas que remiten al régimen del terror implantado a comienzos del siglo XX por la Casa Arana en el Putumayo, pretendo, en este texto, establecer una relación entre los orígenes del mal que tuvo lugar en este episodio de la historia colombiana y lo que se conoce en psicología moral como el mito del mal puro. En la primera sección elaboro una descripción de lo que bien podría ser calificado como el mal puro.
En la segunda sección reconstruyo algunos de los argumentos a partir de los cuales se pretende cuestionar una de las formas más conocidas de negar la existencia del mal puro. Esto es, el principio socrático según el cual el mal es la consecuencia de la ignorancia. La discusión sobre el principio socrático conduce en el texto a la necesidad de reconocer el carácter complejo de la relación entre motivación y evaluación moral. Una vez que he mostrado la necesidad de atender a dicha complejidad, el texto concluye destacando un sentido en el que se puede hablar de la racionalidad del mal por el mal. Si la racionalidad del mal por el mal es concebible, entonces los términos mal por el mal o mal puro tienen sentido solamente desde la perspectiva de las víctimas. Primero, el mal puro. Hacia 1907, el ingeniero norteamericano Hardenburg, de paso por el Putumayo, fue testigo del uso que hacía la Casa Arana de la tortura en el cepo y de otros métodos como los azotes y la esclavitud, con el propósito aparente de organizar a los indios trabajadores en torno a la producción del caucho. El testimonio de Hardenburg, que en el periódico English The Truth denunciaba un verdadero régimen del terror en el Putumayo, fue conocido por las autoridades inglesas y norteamericanas de la época, que por entonces estaban muy interesadas en el Amazonas como una importante fuente de insumo para la industria cauchera del mundo. A partir de entonces se dio inicio a una serie de medidas judiciales contra la Casa Arana, que antes de las acusaciones de Hardenburg había sido percibida como un modelo de empresa. Durante los juicios llevados a cabo en su contra, Julio César Arana se defendía desestimando los informes de la prensa y alegando el propósito civilizador y patriótico de la empresa. El siguiente es una parte del testimonio en su defensa. Abro comillas. Me parece que se ha adelantado bastante en un decenio consiguiendo que los antropófagos no se devoren entre sí, que como fruto de su ingreso a la comunidad civilizada contribuyan a formar parte de las rentas de Loreto. Cierro comillas. Independientemente del débil valor justificatorio que ante los tribunales hubiese podido tener una réplica como esta, ella puede ser puesta en contexto con el fin de otorgarle algún sentido, aun cuando sea solo muy vago. Es decir, aunque no sin dificultad, quizás de alguna manera alcance nuestra generosidad en la consideración de los motivos para reconocer cierto sentido en la defensa de Arana. Ayudados por la historia, es posible, aun cuando solo remotamente posible, encontrar algo de verdad en la manera como su defensa es también testimonio de una cultura aterrorizada por el mito del canibalismo y la ferocidad de los indios. El mito del caníbal, que por entonces era muy popular en el Amazonas, venía acompañado de espeluznantes relatos sobre la ferocidad de los indios y sobre el carácter impenetrable del mundo en el que esa ferocidad tenía lugar. Un mundo que parecía ajustarse al llamado mito de la velocidad de la selva y a aquello que a los ojos del empresario civilizado tendía a resolverse en el paganismo, en la ausencia de Cristo y en la falta de lenguaje y por lo tanto en la sinrazón. Constituido por grupos dispersos de criaturas violentas, incestuosas y mágicas, el mito del caníbal se tradujo a su vez contra el blanco civilizado en el terror ante lo absolutamente extraño e indescifrable. Eso, que resultaba tan terrible como indescifrable, autorizó al blanco para afirmar contra el indio caníbal la verdad de su propio mundo. Ante la presencia del caníbal, ante el temor por el salvajismo incivilizado e irracional, en la afirmación de su propio mundo, los posibles rasgos de la humanidad del indio se le desvanecían al blanco civilizado, con lo cual aquello que podría prevenirlo de convertir al indio en su víctima también desaparecía. El caníbal, el salvaje, el irracional entonces autorizaban al empresario para emprender su costosa misión civilizadora. El propósito civilizatorio, paradójicamente, se cumplía a través de las mutilaciones y las torturas y las persecuciones. Ellas servían a su vez para confirmar que el derecho de los blancos sobre los indios era extensivo a su derecho sobre las tierras explotables del Amazonas. Sin embargo, la historia cuenta también que con frecuencia, tanto este objetivo civilizador como el objetivo económico al que servía el trabajo esclavizado del indio se perdían de vista para dar lugar a formas de maltrato que no parecían tener otro propósito que ellas mismas. Algunas de ellas están contenidas en el informe que Sir Roger Casement, representante del gobierno inglés en el Putumayo, redactó con el propósito de confirmar las acusaciones que Hardenburg había hecho en The Truth.
En ocasiones, cuenta el informe, los capataces de las barracas se divertían lanzando contra los árboles a los niños pequeños solamente para ver cómo caían. Dice también el informe que no pocas veces se celebraba con champaña el triunfo de aquel que pudiese contar más muertos entre los indios. De estos y otros hechos difícilmente descriptibles para Casement, concluye él lo siguiente. El objetivo primordial de conseguir caucho, que solo podía obtenerse mediante el trabajo de los indios, a veces se perdía de vista. Cierro comillas. Otro testigo de los hechos a los cuales se refiere Casement en su informe añade lo siguiente a su testimonio acerca de unos indígenas que fueron quemados con querosene durante la celebración de una fiesta de cumpleaños. Estos indios traen tanto caucho y sin embargo se les mata. El texto completo que contiene los testimonios sorprendió tanto a las autoridades inglesas que los manuscritos que los contenían fueron alterados de manera que lo dicho en ellos dejara intacta la sobriedad con la que por entonces se consignaban los sucesos en Inglaterra. Esta forma de entender la sobriedad exigía objetividad y moderación, y sin embargo, a mi manera de ver, expresaba también la dificultad que tiene cualquiera para aceptar la racionalidad de emprender inútilmente lo horrible en medio de supuestos propósitos económicos y civilizatorios. Como se lee en el informe de Casement, la tortura sistemática y los demás tratos aberrantes emprendidos contra los indígenas del Putumayo parecían constituirse para los empleados de la Casa Arana, muchas veces en fines en sí mismos. Esto significa, en primer lugar, que el perpetrador no parecía emplear la violencia como un medio para un fin determinado. La violencia, en este sentido, era gratuita. ¿Cómo y en favor de quién se convierte en un beneficiario el hecho de lanzar contra un árbol a un niño pequeño? Después de todo, parece haber poco o nada de civilizado en el dispendioso acto de envolver a un indígena en un trapo, rociarlo con querosene e incendiarlo hasta verlo consumirse en las llamas. ¿Por qué razón, más que para favorecer una suerte de malevolencia inocua, celebrar con champaña el triunfo de aquel que pudiese contar más muertos entre los indios? ¿Es el mal el resultado de la ignorancia? Contra esta identificación del mal como aquello que parece atraer sin más al perpetrador, la filosofía tiene en su historia una célebre réplica. Dice Sócrates en el Protágoras: todos los que hacen cosas vergonzosas y malas obran involuntariamente. Y dice después en el Menón: entonces es evidente que no desean las cosas malas quienes no las reconocen como tales, sino que desean las cosas que creían que son buenas, siendo en realidad malas. De manera que quienes no las conocen como malas y creen que son buenas, evidentemente las desean como buenas, ¿o no? Cierro comillas. La primera de estas afirmaciones de Sócrates significa que nadie desea el mal sin más, y que por lo tanto la tesis que sostenga que el mal por el mal existe, que el mal puede ser un fin en sí mismo, es parte de una ficción según la cual los seres humanos participamos de lo que podría considerarse como una suerte de aspecto diabólico del mundo. Quien afirme que el mal por el mal existe, por lo tanto, está de alguna manera postulando una suerte de ontología del bien y del mal. Sin embargo, si se ha de decir que algo existe verdaderamente, esto solo puede ser el bien. El mundo, en esta medida, no está dividido en trozos. Por lo tanto, algo como el aspecto diabólico de la constitución del mundo es del todo inimaginable. La afirmación acerca de que el mal es involuntario constituye para Sócrates más bien una de las manifestaciones del hecho de que el mundo, en primer lugar, es uno solo, indivisible, y en segundo lugar, de que todo aquello que lo conforma se ajusta a un sistema consistente y bien ordenado. El mundo humano es en esa medida una parte del mundo bien constituido y ordenado, y como tal, de suyo, no puede más que ser bien constituido y ordenado. Que el mundo sea en esencia ordenado y bien constituido significa que las acciones a través de las cuales él se actualiza tienden a la afirmación de la bondad y con ella a la constitución del orden del mundo en general. Con esto último se aclara la segunda de las afirmaciones de Sócrates. Es decir, quien quiera que haga el mal solo está errando, solo está confundiendo lo que cree que quiere con lo que realmente quiere, el bien. Dicha confusión tiene a su vez una explicación.
Allí donde las acciones humanas no parecieran tender al orden que constituye el mundo, allí donde ellas parezcan malas, no hay otra cosa que falta de conocimiento. Esto presupone que quien actúa mal solo está, si se quiere, viendo mal, y que por lo tanto el conocimiento acerca del verdadero orden de las cosas, por así decirlo, no solo aclararía su visión, sino que la motivaría hacia el verdadero bien. Es decir, si hay una causa para el mal, ella debe ser buscada en un fallo de la razón. En esta medida, quien quiera que tenga cierta claridad sobre el orden de las cosas, sabrá reconocer el lugar de lo bueno en el orden del mundo. Quien quiera que sea capaz de atender a la diferencia entre lo bueno como bueno y lo malo como bueno, se verá inhibido contra la posibilidad de hacer lo malo. Sin embargo, de la observación de ciertos hechos surge una objeción que aplica para esta manera de entender el origen de las malas acciones. ¿Por qué presuponer el misterioso velo que obstaculiza a la razón contra la posibilidad de ver lo bueno para actuar en favor de éste? Dada la evidencia de los hechos malignos, no parece haber nada que justifique la concepción metafísica según la cual, primero, el mundo procede según un orden que trasciende a aquello con lo que tenemos que ver en la vida diaria. Segundo, la recta razón hace que este orden sea transparente. Tercero, este orden es transparente solo para aquellos que se han dado a la tarea de indagar acerca de las razones últimas de las cosas en el mundo. Cuarto, la elaboración cuidadosa de los juicios y con ella la recta razón afirman la realidad acerca de la constitución ordenada del mundo. La negación de la concepción metafísica del mundo, que procede a través de la negación de las premisas 1, 2, 3 y 4, es entonces una forma de negar la ontología del bien propuesta por Sócrates en el Menón. Para nuestro caso, lo anterior sirve de base para negar la tesis socrática a través de la cual a través de un argumento por reducción al absurdo. Esto es, para saber que actúa mal, al capataz de las barracas de la casa Arana no le basta el espectáculo del niño arrojado contra la corteza de un árbol o las pilas de muertos incendiados o acribillados a tiros en las fosas comunes. ¿Qué otra cosa, además de esta evidencia radical sobre lo que ha hecho, tendría él que saber para reconocer la dimensión de su daño? Quizás no solo resulte del todo trivial, sino también cínico suponer que el perpetrador necesita, además de esta, otras razones para reconocer la dimensión de su daño. Cuesta imaginar cuál podría ser la fuente de esas otras razones. Cuesta con ello imaginar que la fuente de esas otras razones sea el cuidadoso y sistemático estudio teórico acerca del orden en el que están dispuestas todas las cosas, como lo sugiere Sócrates en el Menón. Admitamos por un momento, y en gracia de la discusión, que aquello que se sugiere en el Menón puede no ser trivial, puede no ser cínico. Una rigurosa indagación sobre las causas aparentemente ocultas del mal exige que nos situemos antes que en la perspectiva de la víctima, en la perspectiva del perpetrador. En esta medida, para quien se aferra al principio socrática, no hay todavía un lugar para reconocer las fuentes del mal en la ignorancia sobre el verdadero orden de las cosas del mundo. El verdadero orden de las cosas del mundo es de tal manera que el hecho de que sea reconocido y junto con él el hecho de que el bien sea reconocido requiere de un largo proceso de aprendizaje. Tanto como el bien sea visible para las gentes solo después de un proceso de aprendizaje, entonces parte de este proceso tendría que incluir la ejecución de acciones que son solo aparentemente buenas desde el punto de vista de los victimarios y sin embargo acciones que no pueden ser consideradas más que como malas desde el punto de vista de las víctimas. La inclusión de la cláusula del aprendizaje en el reconocimiento de lo verdaderamente bueno por parte de los victimarios da lugar a la siguiente pregunta. A pesar del daño que ha sido impuesto sobre ellas, ¿tienen las víctimas que asumir una actitud condescendiente que las convierte a ellas nada más que en una ocasión para que el victimario vea lo que tiene que ver? En este sentido, requiere el reconocimiento del bien de ciertos sacrificios y entonces el mal es el precio que hay que pagar en nombre del bien. ¿Cómo se supone que debemos atender a esto que en el contexto socrático dimos en llamar el bien? Si, como vimos, no estamos dispuestos a aceptar una ontología del bien, entonces el bien no puede ser otra cosa que aquello con lo cual alguien se ve beneficiado.
¿Quiénes son los beneficiarios del bien en nombre del cual se hace el mal contra otro o contra otros? Las implicaciones de esta forma de apelar al mal como parte de un proceso que favorece al bien resultan tanto o más aberrantes que la propia maldad de las acciones que se pretende sean de esta manera justificadas. Con la sugerencia así enunciada, volvemos de nuevo a la inaceptable situación en la que quedamos ante la perplejidad de reconocer que poco importan las circunstancias en las que quedan las víctimas si ellas no son más que medios a través de los cuales los perpetradores habrían de acercarse al reconocimiento de lo que se ha dado en identificar como el bien o como lo bueno. Según Michael Stoker, la insistencia en el recurso a la ignorancia sobre el verdadero orden del mundo para explicar el mal cuando el daño sobre las víctimas es evidente, sirve solamente al propósito improbable y con frecuencia dogmático de salvar la tesis socrática de la existencia del mundo bien ordenado. La explicación que se atiene férreamente al principio socrático termina en últimas por eludir hábil y sin embargo engañosamente cualquier objeción que se formule en su contra, pues quien insiste en negar la existencia de un mundo bien ordenado no hace otra cosa que evidenciar su ignorancia sobre el hecho de que el mundo es bien ordenado y que a él no pueden sino corresponder acciones orientadas al bien. Tan pronto como el recurso a la explicación socrática se pueda siempre responder que no solo las malas acciones, sino las objeciones contra el hecho de que ellas sean el resultado de la ignorancia, son también el resultado de la ignorancia, se recrea el círculo dogmático que no hace más que reafirmarse tercamente en su propia convicción. ¿Qué razones tenemos para suponer la existencia de un mundo orientado hacia el bien? La mera existencia del mal debería ser ya una razón contra la creencia según la cual el mundo realmente no es como lo vemos. Contra la tesis socrática que niega esta posibilidad ante el espectáculo del daño producido sobre las víctimas, no tenemos otra alternativa que admitir que el defecto en las acciones de perpetradores como los capataces de las barracas del Putumayo no reside en que ellos actuaron torpe o inconscientemente. Su forma de hacer el mal fue gratuita, malevolente y pura, en el sentido de que lo único que a nuestros ojos podría haberlas motivado era el espectáculo del exceso de su propia maldad sobre los cuerpos de las víctimas. Lo anterior nos deja ante lo que en psicología moral se conoce con el nombre del mito del mal puro. En términos generales, este mito recoge la imagen popular acerca de que ciertas manifestaciones del mal, como las descritas, son solamente el resultado de las acciones maliciosas y perversas sobre víctimas inocentes que tienen lugar en circunstancias imposibles de ser concebidas por nosotros. En términos más precisos, los componentes del mal, así percibido, son 4. Primero, la intención. En este sentido, quienes aceptan la verdad del mal por el mal están convencidos de que él o los perpetradores actúan con el propósito de hacer daño. Segundo, el sadismo. Según esta segunda condición, se presume que quien actúa para producir deliberadamente un daño sobre otra persona obtiene un placer al hacerlo. Tercero, dicho placer trasciende el hecho puntual de actuar mal en una determinada ocasión y da forma a lo que podría ser calificado como un carácter sádico. Cuarto, la inutilidad del mal. Con esta cuarta condición se recogen de alguna manera las 3 anteriores. Sí, con ella se presume que la acción malvada no se constituye en un medio para un fin ulterior que favorezca otra exigencia distinta al disfrute egocéntrico de esa acción malvada. En suma, en el mito del mal puro toma forma la creencia general según la cual en el mundo en el que vivimos no solo existen ciertas manifestaciones del mal que tienen su fuente en el deseo voluntario, sino que el mal, qua mal, puede ser deseado. Si bien es muy plausible que algunas manifestaciones del mal sean fácilmente el resultado de nuestra ignorancia, otras, como las descritas arriba, parecen no dejar más alternativa que aceptar la verdad del mito del mal puro. La ignorancia sobre ciertos hechos relevantes que rodean una determinada circunstancia e incluso el desconocimiento de las normas que se constituyen en impedimentos para que el mal prime sobre el bien pueden fácilmente ser causas del mal. En ese sentido, bien puede la afirmación de Sócrates
confirmarse para el tipo de acciones que aun cuando tengan consecuencias graves sobre el bienestar de otras personas, no cumplen con las condiciones sugeridas en los componentes 1, 2 y 3 descritos arriba. Me refiero con esto al tipo de acciones cuyos efectos, o bien no evidencian una intención perversa por parte de la gente, o se convierten en una ocasión para que quienes la lleven a cabo lamenten el haberlas llevado a cabo. Allí donde faltan los componentes 1, 2 y 3 del mito del mal puro, por lo tanto, no puede concluirse el cuarto de ellos, a saber que el mal cuamal puede ser deseado. Allí donde, sin embargo, estos tres componentes están presentes, será preciso admitir la verdad del mito del mal puro e inútil. La distancia entre las perspectivas. La conclusión que se sigue del anterior es doble. Si aceptamos la verdad del mito del mal puro, tendremos que admitir lo inaceptable. Esto es, que aunque nos resistamos, tenemos que aceptar que algo así como lo diabólico tiene lugar en el mundo. Si por otra parte negamos dicha verdad, estamos obligados a acoger el principio socrático según el cual nadie actúa mal voluntariamente, nadie, ni siquiera la gente de las acciones aparentemente más perversas. Los rasgos más importantes de la segunda de estas posiciones en la discrepancia pueden ser puestos en otros términos también muy familiares en filosofía moral. El tipo de razonamiento que procede en la tesis socrática es comparable así a aquel escogido por el utilitarismo según el cual lo bueno y solo lo bueno atrae. Lo anterior sugiere que si algo es deseable es porque a ese algo se desea, es porque a eso que se desea lo constituye de alguna manera el bien creído. En otros términos, esto quiere decir que quien está ante dos cursos de acción, A y B, y entre los dos decide hacer A y no hacer B, la razón por la cual hace A es porque A le parece preferible a B. Si en toda acción está contenida una preferencia, entonces solo lo preferible se prefiere, y decir lo preferible es otra manera de decir lo bueno. Si solo lo bueno es atractivo, si solo se decide entre dos cursos de acción con base en lo que se prefiere, y si lo que se prefiere coincide con lo que se cree que es bueno, entonces difícilmente puede alguien preferir aquello que cree es malo. La posición con base en la cual se afirma la verdad del mito del mal puro admite por su parte lo que según el principio socrático resulta inaceptable, que existen casos poco problemáticos, por evidentes, en los que aquello que no se prefiere se rechaza porque se cree que es bueno, o en su defecto, casos en los que aquello que se prefiere justamente porque se cree que es malo. ¿Cómo puede ser esto posible? La respuesta de Stoker a esta pregunta tiene dos implicaciones. En primer lugar, el hecho de admitir la posibilidad de que el mal creído pueda ser deseado relativiza la condición de mito de aquello que hemos dado en llamar el mito del mal puro. Pues sí es cierto que existen casos poco problemáticos con base en los cuales se afirma la posibilidad de que el mal cuamal pueda ser deseado, entonces el carácter mítico y poco probable de que el mal pueda ser deseado desaparece. La segunda de las implicaciones pone a esta posición ante la obligación de aceptar la carga de la prueba para lo que considera son esos casos poco problemáticos. Veamos cómo responde Stoker a este reto. Estamos familiarizados con situaciones en las cuales aceptamos ofrecer nuestra ayuda cuando ella es requerida. Estas situaciones normalmente están en nosotros acompañadas de ciertas disposiciones de ánimo positivas, como el amor o el cuidado. ¿No estamos asimismo también familiarizados con situaciones en las cuales no nos sentimos en disposición para ayudar a quien lo quiere? ¿No son frecuentes y poco problemáticos también los casos en los que, dadas ciertas circunstancias, reconocemos la situación de quien requiere de nuestra ayuda y sin embargo no lo ayudamos? En circunstancias en las que nos sentimos molestos, frustrados, abandonados, atemorizados o rechazados, dice Stoker, no solamente podemos querer no ayudar a quien lo necesita. Bien puede ser que en estas circunstancias lo que queramos sea incluso dañar a alguien. Lo cierto es que desde este punto de vista, este alguien no necesariamente tiene que presentarse como nuestro victimario, con lo cual actuar con benevolencia puede no ser el resultado de un acto de defensa o de venganza por parte del perpetrador.
En términos de nuestra historia sobre la Casa Arana, esto quiere decir que para que se despierte en el capataz el ánimo de dañar a un indígena del Amazonas, el indígena, no tiene que tener ni el aspecto ni el comportamiento de un caníbal al que sea preciso civilizar o del que haya que defenderse. En algunas páginas de La Vorágine, José Eustacio Rivera, haciendo referencia al ánimo de su protagonista, Arturo Cova, describe ciertas disposiciones de ánimo que bien pueden poner a alguien en la situación de actuar con lo que solemos llamar malicia. Dice Arturo Cova: lenta y oscuramente insistía en adueñarse de mi conciencia un destino trágico. Pocas semanas antes yo no era así, pero pronto los conceptos de crimen y los de bondad se compensaban en mis ideas. Cierro comillas. El hecho de que los casos descritos sean, según Stoker, poco problemáticos, significa que lo son solamente desde la perspectiva del victimario, y este es el punto. Es a él y a su particular situación, su temor, su frustración, su sensación de abandono, etc., al que nos referimos cuando nos preguntamos por las circunstancias de la maldad. Las situaciones en las que el mal puede ser deseado no describen la relación que el perpetrador pueda tener con su víctima y en particular las creencias que él tenga sobre ella, por ejemplo, la creencia acerca de que la víctima es su real o su posible victimario. Estas situaciones no describen tampoco el tipo de creencia que daría lugar a pensar que mientras actúa como lo hace, el perpetrador está privilegiando cierta forma de utilidad a su favor o a favor de otro. Por ejemplo, una utilidad económica o el estatus social, por ejemplo. Ellas pueden llegar a describir, como vimos, solamente disposiciones de ánimo. Desde otra perspectiva, es decir, desde aquella en la que las víctimas están situadas, sin embargo, el tipo de mal que acaece de la forma así descrita parece inconcebible. Es decir, es desde ella y solo desde ella desde donde nos preguntamos cosas como ¿cómo pudo ser posible? ¿Quién pudo haber hecho algo así? Es ante el espectáculo de los cuerpos apilados en las barracas de la casa, de la Chorrera y el Encanto, que no podemos concebir la verdad de una historia que cuente que alguien, contando esos cuerpos, brindaba al mismo tiempo con champaña. Ahora, si aceptamos, como lo hace Stoker, el hecho de que ciertas situaciones hacen preferible el mal sobre el bien, hemos de admitir también alguna razón en los actos de un perpetrador que a los ojos de la víctima actúa total e irracionalmente. ¿Cuál puede ser esa otra razón? La ausencia de esta razón en la manera como podemos ser víctimas de actos de maldad, por una parte, y la admitida presencia de ella en la descripción de las circunstancias en las que puede estar un perpetrador, por otra, abren un abismo entre las dos perspectivas, la de la víctima y la del perpetrador. Desde la primera de ellas, y dado el espectáculo del daño, el perpetrador no solo descuida, sino que subestima la dimensión moral de sus acciones, que a los ojos de la víctima tiene una carga moral ostensible. Desde la segunda, sin embargo, lo supuestamente inconcebible resulta perfectamente inteligible. Es el resultado de su temor, de su cansancio o de cualquiera que sean los motivos en la disposición emocional que hacen que, parafraseando lo dicho por Arturo Cova, en las ideas de un perpetrador los conceptos del crimen y de la bondad se compensen. Para entender lo anterior es preciso atender a la necesaria y recurrente distancia en filosofía moral entre las justificaciones y las explicaciones. Como bien se sabe, donde hay una explicación no necesariamente hay una justificación. Como bien se sabe también, los perpetradores y sus defensas contra nuestras imputaciones por lo que han hecho suelen confundir los dos ámbitos. Y justamente es a esta confusión a lo que se resiste la evaluación moral. Sin embargo, desde el punto de vista de la víctima o desde el punto de vista de cualquier espectador que asuma su perspectiva, los ámbitos de las explicaciones y de las justificaciones tienden también a confundirse, aunque de una manera muy distinta. Para quien ha sido víctima de un daño que percibe como voluntario e inútil, para quienes hablamos en su nombre también, allí donde no hay una justificación, no hay lugar tampoco para una explicación. Lo imposible de justificar hace inadmisible cualquier intento de explicación.
De allí que los hechos de maldad sean vistos por los perpetradores y por las víctimas casi siempre de una manera tan distinta. Mientras la confusión entre justificaciones y explicaciones por parte de los primeros tiende a trivializar la dimensión del daño, la supresión de las explicaciones en nombre de la urgencia de una justificación para las segundas tiende a hacerla ostensible. Lo anterior es más claro si se admite, como lo propone Stoker, que la relación entre los ámbitos de la justificación y de la explicación es mucho más compleja de lo que solemos creer. Allí donde exigimos una explicación, estamos preguntando por motivos. Allí donde exigimos una justificación, estamos preguntando por razones. Ni las motivaciones ni las evaluaciones se relacionan entre sí de una manera simple y directa, como tampoco lo hacen las justificaciones y las explicaciones. En palabras de Stoker, motivación y evaluación no se sitúan en una relación directa y simple una y la otra. Más bien, ellas están interrelacionadas de maneras muy complejas y estas interrelaciones están mediadas por muchos arreglos y estructuras muy complejas como el ánimo, la energía y el interés. Cierro comillas. A diferencia de los motivos, las razones suelen incluir no solo la situación en la que se encuentra un agente, sino la situación en la que tiene lugar la acción, que de suyo incluye a los objetos de las acciones, las víctimas. Por lo tanto, allí donde en una explicación sobre una acción no hay un lugar para las razones de quienes son objeto de una acción, sean también tenidas en cuenta, no hay tampoco una justificación. Más aún, no todas las razones que incluyen la situación de aquel que es objeto de una acción pueden tener un valor justificatorio. Es decir, donde no hay lugar para que las supuestas explicaciones incluyan las razones que promueven la seguridad física y emocional de quien es objeto de una acción, tampoco hay, en estricto sentido, una justificación. Allí donde, como en el principio socrático, los ámbitos de la motivación y la evaluación se confunden, se elude la necesaria distancia entre bienes morales y bienes no morales. Quien tiene en cuenta esta distinción reconoce también en qué medida alguien puede obrar inmoralmente con el propósito de obtener un bien que, sin embargo, desde una perspectiva distinta a la propia, no es moral. Según Roy Baumeister, la maldad, desde la perspectiva de quien la padece, se constituye a partir de dos aspectos centrales: el hecho de que se inflige un daño grave y el caos. El primero de estos aspectos ha sido ya aclarado. En términos generales, se refiere al aspecto de la maldad sobre el cuerpo o en general sobre el bienestar de la víctima. Son las consecuencias de una acción de maldad sobre una víctima lo que en primera instancia obliga a llamar al acto del perpetrador malo, independientemente de la consideración de los motivos que el perpetrador haya podido tener para actuar contra ella. El segundo de los componentes del mal, el caos, remite al hecho de que con un acto de maldad se viola lo que nuestra disposición optimista suele considerar como el orden comprensible y amable que parece constituir el mundo. La maldad, en este sentido, hace visibles elementos que distorsionan y perturban la confianza con la que de otro modo nos desenvolvemos en la vida diaria. Esta confianza puede ser entendida como la expresión de nuestra creencia optimista acerca de la constitución ordenada del mundo. Esta es la razón por la que una de las primeras reacciones a lo que solemos identificar como un espectáculo de maldad sea la perplejidad. Y con ella, la expresión de preguntas como ¿cómo pudo esto ser posible? ¿Quién pudo haber hecho algo así? Ante la evidente dificultad de responder a las preguntas que demandan ciertos casos y, como vimos, ante la tendencia por parte de la víctima o por parte de quienes simpatizan con ellas a suprimir las explicaciones en nombre de las justificaciones, entonces solemos negar toda posible razón a los actos de maldad y la falta de razones suele dejarnos poco más que el espectáculo del caos. Los actos de maldad entonces nos parecen aleatorios, arbitrarios, gratuitos y por lo tanto irracionales. Por otra parte, si situados en la perspectiva del victimario, es posible aún reconocer un motivo como parte de una explicación, si la relación causal entre su acción y el efecto sobre la víctima es concebible, el caos que percibe la víctima es ahora visto de manera distinta. Las explicaciones pueden así dar lugar a que la aparente irracionalidad sea concebida como racional.
Lo anterior supone aceptar un sentido restringido de racionalidad, según el cual es racional y por lo tanto concebible cualquier acto que se valga de los medios, a los ojos de la gente, más adecuados para obtener el fin que se desea, cualquiera que este fin sea. Es bien sabido que la racionalidad práctica exige de ciertas condiciones mínimas, entre ellas la consistencia lógica, la consideración de los aspectos relevantes que rodean una acción, la evaluación de posibles alternativas son, según John Kex, las más importantes. Lo que parece no quedar muy claro cuando esto se reconoce es que los requerimientos de la racionalidad práctica no necesariamente coinciden con los requerimientos de la moral. Esto significa que un acto que incluye las tres condiciones de racionalidad práctica mencionada puede no incluir condiciones para la moralidad. La consideración cuidadosa de los hechos relevantes, por ejemplo, puede no favorecer la situación de las víctimas. Dadas ciertas disposiciones anímicas que, como vimos, permiten que el mal pueda ser deseado, a un agente bien pueden bastarle ciertos hechos para que sean considerados por él como relevantes y, por lo tanto, para no inhibirlo de actuar como quiera actuar. Que le falten los otros, aquellos que favorecen la situación de la víctima, no hace necesariamente irracional su actuar, lo hace inmoral. Lo aparentemente inconcebible, aquello que a todas luces se nos presenta como irracional, puede no serlo, por más carga de perversidad y de maldad que tenga a nuestros ojos. Para todas las acciones, incluso para lo que llamamos el mal puro, hay un motivo. Y si los motivos pueden ser vinculados con las condiciones de racionalidad expuestas arriba, entonces los actos de maldad no dejan de ser actos de la razón que es consistente en sus cálculos, que evalúa las alternativas, que favorece sus propios propósitos y que reconoce a favor de ellos las circunstancias relevantes. La siguiente aclaración de Schopenhauer acerca de los motivos para la malevolencia quizás ayude, si no a salvar la necesaria distancia entre las perspectivas de la víctima y del victimario, por lo menos sí a aceptar que la relación entre los motivos y las evaluaciones para una acción no es simple y no es directa. Quizás sirva entonces como una explicación plausible para el horror desmesurado de la casa Arana, esto que en palabras de Schopenhauer parece expresar la opinión de la psicología moral. Abro comillas. Para el malvado, el mal ajeno no es ya un medio para la obtención de los fines de su propia voluntad, sino que constituye un fin en sí mismo. La explicación más familiar de este fenómeno es la siguiente. El recuerdo de que los dolores ajenos son superiores a los nuestros calma nuestro dolor. El espectáculo del dolor ajeno mitiga nuestro dolor. En el malvado, la monotonía y el sentimiento de vacío provocan necesariamente un tormento, una ansiedad y un dolor incurables. Entonces buscará por medios indirectos la calma que es incapaz de encontrar directamente y habrá de consolarse de sus procedimientos con el espectáculo del dolor ajeno, en el cual reconoce también una expresión de su propio poder. Cierro comillas. En esta cita están contenidos dos importantes aspectos a los que he hecho referencia en este texto. En primer lugar, en ella se reconoce la existencia de un fenómeno, esto es, de algo a lo que atribuimos una condición de verdad a partir de lo que se nos muestra. Esto que se nos muestra y a lo que solemos atribuir un carácter de verdad es justamente lo que hemos llamado el mal puro. En términos de Schopenhauer, el mal que no es ya un medio para la obtención de un fin de la voluntad, sino que constituye un fin en sí mismo. En segundo lugar, en la cita se acepta la posibilidad de que el fenómeno pueda ser explicado. El hecho de que el fenómeno pueda ser explicado sugiere la admisión implícita de que allí donde hay una explicación, no necesariamente hay una justificación. Por lo tanto, allí donde falta una justificación, solo tenemos ante nosotros el fenómeno, es decir, el espectáculo de la maldad, el mal como un fin en sí mismo. Que el fenómeno pueda ser explicado significa, por otra parte, que allí donde falta la justificación, no falta, sin embargo, los motivos. Un motivo suficiente para actuar con benevolencia en un agente puede ser, como lo dice explícitamente Schopenhauer, que él no haya podido encontrar medios directos para mejorar su condición, esto es, para no verse mal, y que por lo tanto se valga deliberadamente de la malevolencia en el propósito de verse menos mal de lo que se ve. Necesita para ello de un medio indirecto,
es decir, alguien que quede con su acción en peor situación que aquella en la que él mismo se ve. Vimos en la segunda sección de que uno de los componentes del mal puro es el sadismo, es decir, la disposición a actuar mal sobre otras personas con el único propósito de satisfacer una suerte de hedonismo egocéntrico. La explicación del fenómeno del mal puro que ofrece Schopenhauer invita a reformular este componente del mito. Vale la pena advertir que una vez que dicho componente se reformula, el mito pierde una de sus principales características, con lo cual su condición de mito tiende a desvanecerse. La reformulación que deriva de la manera como Schopenhauer ofrece una explicación al fenómeno del mal puro es la siguiente. Más que un placer egocéntrico y sádico, lo que obtiene el perpetrador con su maldad es un medio para mitigar su propio dolor. El perpetrador entonces, más que un hedonista egocéntrico, es un desesperado, incapaz de valerse de otros medios para verse en mejor situación que en la que está. Si por otra parte el mito del mal puro es eso, solo eso, un mito, entonces quizás no sea tan cierto que alguien, aun cuando así lo parezca, disfrute provocando un daño intolerable sobre otra persona. Quizás sea entonces más plausible la explicación que ofrece Schopenhauer para el fenómeno del mal puro que aquella ofrecida por el mito. Mientras la explicación de Schopenhauer, recurriendo a la psicología moral, describe la condición también vulnerable y frágil del victimario, la explicación que ofrece el mito del mal puro nos deja ante agentes monstruosos y prodigios morales difícilmente concebibles. Como dije, con esta aclaración no se propone que la distancia entre la perspectiva de la víctima y la perspectiva de su perpetrador se reduzcan, ni mucho menos se obvie. Tampoco se concede con ella valor de verdad a la tesis socrática que postula la existencia de un mundo ordenado hacia el bien, de un mundo orientado hacia el bien. Con la cita de Schopenhauer y con lo que creo es una interpretación plausible de ella, quiero solamente dar a entender que aquello que parece inconcebible bien puede no serlo. Por otra parte, el que tras un proceso de reflexión, algo que resultaba a nuestros ojos inconcebible, deje de ser inconcebible, no lo exime de nuestro juicio. Para que el juicio tenga lugar, basta solo con considerar la posibilidad de que quien actúa mal lo hace, entre otras razones, porque sabe que está actuando mal y porque, por lo tanto, reconoce otra alternativa distinta a verse llevado a hacerlo. Si para saber que actúa mal al capataz de la Casa Arana no le basta el espectáculo de su maldad sobre el cuerpo de sus víctimas, ello no se debe a que actúa irracionalmente, se debe solamente a que la consideración de sus razones no coincide, aunque debería coincidir con la consideración del evidente efecto de su acción sobre las víctimas. El hecho de que dicho efecto sea evidente para nosotros sugiere que debería serlo también para el perpetrador y que por lo tanto su ceguera no puede ser más que voluntaria. Muchas gracias. Vamos a hacer una corta pausa y vamos a proceder como la semana pasada, es decir, Heiler va a estar pendiente de que ustedes le entreguen algún papelito con alguna pregunta si tienen, y entonces más adelante, entonces yo las leeré acá e intentaré responder a ellas. Gracias. Vamos a estar 10 minuticos afuera.